Punto Final, con Paco Linares. Bueno, vamos a escuchar la sección de nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que vivimos en un régimen podrido. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, afectuosos saludos y gracias. Acabo de leer unas reflexiones del gran periodista y escritor don Pío Moa que me han resultado fascinantes por sus aciertos, en mi opinión. Habla don Pío de la podredumbre de un régimen. Comparto al 100% sus observaciones. Resumo, ¿quiénes odian a España? Pues lo mismo que odian a Franco. Todos los políticos, periodistas e intelectuales corruptos o subvencionados de izquierda o de derecha, más los tontitos que les dan crédito. Felipe González prometió destapar la corrupción del franquismo con, abro comillas, auditorías de infarto, cierro comillas, ningún infarto. Recuerdo una frase suya, decía que iba a mirar hasta debajo de las alfombras cuando llegara al poder, pero todo estaba en orden. El PSOE sí que estaba corrupto hasta las cejas y perdió el poder, por eso luego su socio Aznar pasó página, cierro comillas de pasó página, y también condenó a Franco. Liquidado el régimen del 78, su hedor llena el país. O vamos a una regeneración democrática o hacia una podredumbre totalitaria de tipo bolivariano. Si Vox no existiera, todo quedaría hecho una porquería. O sea, una dictadura infecta. No digo estas cosas para promover odios, todo lo contrario, para que no nos manipulen con el odio. Mañana, más y mejor. Punto final. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:35 minutos, 7:35 en las Islas Canarias. Don Alejandro Macarrón, ¿qué tal está usted? Muy contento de verle, como siempre, don Luis. Bueno, estábamos teniendo una animada conversación fuera de micrófono sobre los pesimistas y los optimistas. A mí la verdad es que me dan un poco de risa todos estos pesimistas de la vida que andan por ahí arrastrándose por las calles. Dios mío, Sánchez va a acabar con todos, va a destruir la democracia. Por favor, por el amor del cielo, Sánchez lleva 2 años amenazando a todo el mundo desde que saltó lo de su mujer, los 5 días aquellos de reflexión, y volvió diciendo que iba a acabar con los jueces y los periodistas fascistas. Y yo ya lo dije en su momento así: venga, aquí te espero, Sánchez, a ver cómo acabas con los jueces y los periodistas fascistas. ¿Qué ha hecho en estos 2 años? Pues nada, porque no puede hacer nada. Le encantaría hacerlo todo, le encantaría, yo qué sé, pues mandarnos a todos al gulag, pero no puede. Y ahora los pesimistas vocacionales pues andan: ¡ay, Dios mío, si ganamos las elecciones van a incendiar las calles! Pero por el amor de Dios, si son 4 mataos. El separatismo, ¿qué pasó el 7 de octubre? Pues no pasó nada. Si son 4 matados, y además todos viven de la teta pública. El 3 se refiere, ¿no? El 7 era lo de la masacre de Hamas. Perdón, el 1 de octubre. El 1 de octubre. El 1 de octubre. Entonces, cuando habló luego el rey, Sí. ¿qué pasó cuando Aznar ilegalizó derribar Batasuna? Pues nada de nada. Pasó absolutamente nada. ¿Qué pasa? Van a arder las calles del País Vasco, que era además lo más aguerrido de toda España, ¿no? ¿Qué pasó? Comentábamos antes que los españoles salimos a la calle para contrarrestar el golpe de Estado del 23F una vez que había fracasado. Y eso ya hace 40 y pico años. Argentina, madre mía, el kirchnerismo, los peronistas 70 años en el poder, van a incendiar las calles, no van a dejar que Milei haga nada. Pues ya ven ustedes, ¿qué ha pasado en Argentina? Pues nada de nada. Bueno, recuerde cuando se implantó el artículo 155 en 1.55, porque fue muy débil en Cataluña, pero nominalmente, ¿no? Trapero resignó el mando y se acabó. O sea, hubo cero resistencia.
Aquí lo que pasa es que al final, ¿dónde ganan los malos? Pues ganan en los despachos de Madrid. En el País Vasco, ¿qué pasó con el secuestro de Miguel Ángel Blanco? Pues que salió la gente a la calle y por primera vez hubo miedo en nuestra clase política que la gente pudiera linchar a los de Batasuna e incendiar sus sedes. Y entonces la clase política, toda, se dedicó a tratar primero de apaciguar los ánimos y después a darle la vuelta a la tortilla en los despachos. Bueno, ha circulado últimamente una frase de Adam Smith que decía algo así como que la bondad con los criminales es crueldad con las víctimas, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente, los despachos, que hablábamos de memoria histórica, ya que Sánchez se ha empeñado en hablar de historia, recordemos que el antecedente de la guerra civil, que es el sangriento golpe de Estado que la izquierda blanquea como revolución de 1934, le llama revolución, que queda bonito, pero fue una auténtica barbaridad criminal, fracasó, pero en los despachos Alcalá Zamora indultó a los cabecillas y luego provocó unas elecciones anticipadas que nos llevaron a la catástrofe. Efectivamente, son los despachos donde muchas veces ganan los malos en vez de en la calle, que tampoco incendian. En estos momentos, pues Pedro Sánchez se encuentra en una situación donde pues ha quedado desnudo ante la opinión pública. Resulta que no ha podido proteger a García Ortiz. Resulta que le planteó un órdago al Supremo: a ver si tenéis narices para condenar a García Ortiz. Ahí le mantengo como fiscal general del Estado, aunque esté primero imputado, después procesado y después ya sentado en el banquillo. Y claro, pues le ha planteado un órdago al Tribunal Supremo y lo ha perdido. Qué cosas, ¿eh? Y bueno, además, lo divertido y lo bueno es que entre los jueces que han condenado a García Ortiz hay varios etiquetados previamente progresistas, o sea, de izquierdas, que han sido jueces, no han sido, en este caso no han sido de partido, sino jueces. Jueces que sí, en la Gürtel le condenaron a los de la Gürtel del PP. O sea, es verdad que, como decían, no había la pistola humeante, no la han pillado disparando, pero le han pillado preparando la pistola, luego echaba humo, luego había una víctima. Por ejemplo, lo de borrar las pruebas, lo de borrar el móvil. ¿Quién borra todo apresuradamente y justo en el momento que pasan los problemas, ¿no? Todo era, vamos, el antes y el después de la filtración apuntaba todo. Y sin embargo ha tenido la cara ese señor al que Stanley Payne, el gran hispanista, acaba de decir que es el político occidental más malvado de los últimos años, ¿no? Algo así, una frase verdaderamente demoledora. Malvado, pero con mucho menos poder del que a él le gustaría. Y Pedro Sánchez, pues yo no pierdo la esperanza de que acabe sus días en prisión. Debería acabar sus días en prisión. Si no por corrupto, sí por traidor a España. Y yo confío en que al final haya justicia. Hombre, comprar un gobierno es, no sé si puede haber actos de corrupción mayores que comprar un gobierno, ¿no? ¿Usted quién cree que dice la verdad? ¿Dicen la verdad Otegi y Sánchez, que niegan la existencia de esa reunión en un caserío para pactar la moción de censura contra Rajoy? ¿O dicen la verdad el periódico de Pedro J. Ramírez y Koldo, que dicen que esa reunión sí existió? Yo la verdad es que no sé quién tiene razón. Me inclino a pensar que, hombre, que si Pedro J. saca una información es generalmente porque la tiene bien atada. Y si lo que dice esa información luego se corresponde con los hechos, porque Bildu votó a favor de esa moción de censura, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué más da si es en un caserío o no? Añade cuterío a los detalles, añade sordidez, añade pacto con los sucesores de la ETA, añade pacto con un etarra explícito, pero en realidad ya estaba ahí, ¿no? Sí. Si no, que no creo que Bildu le diese los votos a cambio de nada, aunque se los querría dar en todo caso, pero algo sacarían. A mí hay un detalle de lo que ha dicho Otegi que me llama mucho la atención. Niega haberse visto niega haber tenido esa reunión con Sánchez. Es más, dice que nunca se ha reunido con Sánchez. Es más, dice que nunca ha hablado con Sánchez. Digo, ay, pues mira qué raro, ¿no? Que nunca haya hablado con Sánchez desde que Sánchez es secretario general secretario general del Partido Socialista, ¿no? Eso se puede entender como que Sánchez empieza a oler a cadáver o a oler a mucha corrupción, ¿no? O sea, porque aunque los electorados de esos partidos son de forma natural está más a gusto si a lo que votan se coaliga con el PSOE que con lo que hay a la derecha del PSOE, aunque eso sea así, es verdad que la corrupción va oliendo tanto, ¿no?
lo de Begoña, lo del hermano de Sánchez, lo del otro, lo de Koldo, lo de los negocios, de esa trama corrupta con el PNV, ¿no? O sea, aunque el nacionalismo realmente ha abducido, por desgracia, a muchos españoles para un fin imposible o desastroso si se produce, se está viendo, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que hay gente que a veces a lo mejor prioriza otras cosas. Se está viendo que hay gente que vota de separatistas que están pensando votar a Vox por el tema de la inmigración, y por cierto, también al revés, parece que hay, el otro día había una encuesta que decía que el 9% de los votantes de Vox en Cataluña eran separatistas. Eso solamente se puede entender como que les preocupa, al menos circunstancialmente, más la inmigración que la posible independencia, y al revés, de los votantes de Rolls, que es absolutamente racista, anti-española, porque las cosas hay que decirlo, tiene menos votantes separatistas que Junts. Eso quiere decir que posiblemente son españolistas, entre comillas, que ven que hay una parte de voto españolista que se ha ido a Orriols, especialmente en pueblos pequeños, claro, ¿no? Exacto. Puede ser a lo mejor gente más de derechas que dice, no, Vox como es de izquierdas, yo estoy preocupado por la inmigración, pero como Orriols parece menos de digamos, bueno, no sé si es menor de derechas, pero no lo sé. Pero el caso es que en la encuesta del otro día, una encuesta que tenía una pinta relativamente fiable, había de las dos cosas. Había separatistas que votaban a Vox, una minoría, pero como el 9%, y españolistas, personas a favor de España, que votaban a Orriols. Bueno, es que el ser humano es muy raro. Sí. Como decía Julio Cerón, el prójimo es muy raro, y si no, al tiempo. Bueno, ¿se ha pronunciado usted sobre quién cree que miente? No, pero supongo que miente Otegi, supongo, porque tiene pinta, un caso así, como usted dice, PJ Ramírez, en general, desde luego, si algo tiene, se caracteriza por atar cabos en las informaciones. Pedro J. siempre fardaba de su manera de actuar durante la época dura de corrupción del Partido Socialista de Felipe González. Siempre decía, les sacábamos una noticia, ellos salían a desmentir y al día siguiente, ¡pum!, machacábamos con las pruebas de la noticia que acabábamos de sacar. El Mundo ha publicado hoy que existen confirmaciones dentro de las conversaciones incautadas a Koldo por la Guardia Civil de esa reunión en un caserío. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. ¿Por qué viene usted con muletas? ¿Qué le ha pasado? Bueno, percances de la edad. Pero bueno, doña María, tiene usted 35, ¿qué dice? Exacto, un poquito más, 10 más. Pero nada, tenía una operación de menisco programada que abordé el viernes pasado y entonces estoy convaleciente por un tiempo largo. ¿Y por qué tenía una operación de menisco? Pues porque es lo malo de practicar deporte, que es muy malo para la salud. ¿Es que practica usted deporte? ¿A quién se le ocurre? En fin. He conocido un empresario que se dedica a esos temas, me dice, ¿practicas un deporte? Sí. ¿Tienes lesiones? No, dice, ya las tendrás. Claro, pues es que es inevitable, pero bueno, bien. Todo bueno, pero todo bien, la operación, todo bien. Bueno, ¿usted quién cree que miente? ¿Koldo y el español o Sánchez y Otegi? ¿Hubo reunión en el caserío o no lo hubo? Bueno, viendo los antecedentes, yo siempre procuro confiar en que mis compañeros de los medios de comunicación tengan contrastadas las informaciones que publican. Eso como de formación profesional. Y segundo, hombre, Otegi y Pedro Sánchez no son precisamente gente de fiar, que haya mantenido su palabra y la haya sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, hombre, me pone un poco fácil, ¿no? Espero, insisto, en que los próximos días veamos esas evidencias y entiendo que sí, el señor Koldo García Izaguirre ha salido a desmentir al gobierno, suponiendo que tiene una estrategia concertada, la que dentro del partido hace menos frío que fuera, y hasta ahora la ha mantenido. Hombre, esto debe ser bastante relevante como para que se desdiga y que desautorice ¿no?, al Ejecutivo, que en este momento tiene esos casos de corrupción que poco a poco van avanzando y cada vez se hacen una tela de araña mayor que salpica al una presidente pregunta, del gobierno. Usted que tiene intuición femenina e intuición periodística, ambas aunadas. ¿El hecho de que Koldo confirme la información del español indica que Koldo estaría al borde de cantar o no? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que esta semana hay una nueva cita judicial de Koldo García Izaguirre y de José Luis Ábalos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, nada menos. Cita en la que está sobre la mesa la posibilidad de un ingreso en prisión provisional.
Quizás eso pueda ser un catalizador de algunos cambios de opinión o de cambios de estrategia, porque no es lo mismo, a pesar de que hemos visto que el señor Santos Cerdán por el momento se ha mantenido en su posición de todo lo que se está contando no está bien interpretado, esto no es cierto, se están utilizando erróneamente los datos contenidos en los informes de la Unidad Central Operativa contra mí, y es verdad que hasta ahora ha habido una estrategia a tres, judicialmente hablando, un pacto de no agresión, tanto entre ellos como hacia el Partido Socialista. Bueno, veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos esta semana, veremos si efectivamente la Fiscalía Anticorrupción se decanta por la petición de ingreso en prisión tanto de Koldo García Izaguirre como de José Luis Ábalos, que es una ¿Usted qué cree? ¿Que se decantará en favor de...? No lo descarto, no me parece tan improbable como me parecía en otras ocasiones, precisamente porque de ese informe preliminar, que no es el definitivo sobre Santos Cerdán, sobre el que todavía falta información económico-patrimonial, pero ese informe de cruce de intercambios entre Servinavar y Acciona, que eran dos de las empresas concertadas en UTE para la obtención de obra pública de la presuntamente amañada por esa trama liderada por Santos Cerdán dentro de, primero, los socialistas de Navarra y después extrapolada al Ministerio de Transportes una vez llega Pedro Sánchez a la Moncloa, se refleja una cuestión bastante relevante para este asunto, y es que en esa serie de pagos, de contraprestaciones que reciben Ábalos, Koldo, incluso el propio Santos Cerdán, pero sobre todo Ábalos y Koldo, de esa estructura, ¿no?, de las mordidas del 2%, se reciben pagos dinerarios y pagos en especie. En especie, esos alquileres de casas de los que sabemos que disfrutó Koldo García Izaguirre, esas opciones de compra de pisos en el centro de Madrid por valor inferior, aunque no llegaron a materializarse, esas colocaciones de amigas íntimas del señor Ábalos en empresas públicas pagadas, por lo tanto, del erario y sin que fueran a trabajar. Esos pagos en especie están por un lado, pero en los pagos dinerarios hay varios acreditados de manera recurrente. Uno en concreto que identifica a la Guardia Civil de 10.000 euros al mes durante un tiempo determinado, de manera recurrente, mensualmente. ¿A quién? Y esos a José Luis Ábalos. Y esos pagos, que no se pudieron hacer siempre en España, dice la Guardia Civil, se produjeron en ocasiones en República Dominicana. Y lo dice así la Guardia Civil en su último informe. Con lo cual entiendo que la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor tienen o albergan sospechas de que puede haber patrimonio en el extranjero que todavía no ha sido localizado, que estarán intentando llegar al final de cada hilo de los que han ido saliendo durante todos estos meses de pesquisas, y que por lo tanto, si fuese cierto que estos señores tienen, o alguno de ellos, dinero fuera de nuestro país, también sería mucho más sencillo el poder tener un medio de subsistencia si abandonan territorio nacional. Fuga, ¿no? Exacto, con lo cual parece que ese sería uno de los argumentos que utilizaría la Fiscalía Anticorrupción para solicitar esa prisión provisional y asegurar al mismo tiempo la celebración del juicio con los procesados sentados en el banquillo. A mí me suena todo lo que voy leyendo, sin conocer los detalles que conoce doña María, de estos casos. A mí me suena muy raro que Koldo, Cerdán y Ábalos, de forma aislada, pues se puedan forrar con procedimientos ilegales, algo que pone en peligro tanto al PSOE como a Sánchez directamente. O sea, el que nadie sepa nada y que no haya más dinero para nadie suena muy raro, ¿no? Es una célula autónoma corrupta dentro de aislada, no lo sabía nadie ni por arriba ni por abajo, pues ni beneficia a nadie ni arriba ni abajo. Está muy bien visto, porque efectivamente Sánchez, aunque solo fuera por autoprotección, si hay gente robando a su alrededor, tendría que haber cortado cabezas para que no le salpique, ¿no? Claro. Sin embargo, no cortó ninguna. No se enteraba de nada. Hombre, por favor. Pero claro, es que no tiene pies ni cabeza, como Bárcenas en el otro lado, solo Bárcenas, eso no tiene ni pies ni cabeza. Que haya gente aisladamente que robe, que no se enteren los demás, que no les beneficie, que no corten cabezas. O sea, algo huele muy mal, tanto como organización de PSOE como con el propio Pedro Sánchez, que eran tan coleguis y compañeros, como hemos visto, ¿no? La banda del PSOE, ¿no? Sabemos qué ha pasado con esa parte de las investigaciones que ha derivado el Supremo a la Audiencia Nacional
para tirar del hilo de si hay financiación ilegal del Partido Socialista? De momento están sobre la marcha, entiendo que se estarán practicando diligencias o que se habrá dado plazo efectivamente a las partes para que se solicite esa práctica de diligencias. No hay grandes novedades de momento, pero efectivamente esa pieza sigue su curso. Es decir, una vez el Supremo detecta que hay una posibilidad insinuada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al menos en 2 o 3 de los informes presentados, en los que hablan de efectivamente pagos en efectivo que no tienen soporte documental, la posibilidad de que hubiese unos sobresueldos a cargo del partido no declarados para determinados miembros de la cúpula y demás, es cuando el Supremo dice, bueno, le corresponde a la Audiencia Nacional, tiene la competencia para investigarlo, por lo tanto derívese todo esto para que tengan constancia de estos informes y que sea la Audiencia Nacional la que se encargue de rastrear todo esto. Hay 2 temas importantes en este sentido, si me lo permite, don Luis. Uno de ellos es el asunto de Bancal de Rosas, esa entidad que se conformó para aglutinar la financiación de las primarias de Pedro Sánchez, que en estos días estamos viendo cómo se trata de averiguar qué sucedió, ¿no?, con ese Bancal de Rosas en el Senado, y que hay algunas incoherencias por parte de los declarantes, de los comparecientes, que no saben decir si hubo donaciones por parte del ex suegro o del suegro de Pedro Sánchez para esa campaña, que dicen que aquellas cantidades inferiores a 3.000 euros no se declararon, que la mayoría o que miles de esas aportaciones eran de simpatizantes por valor de 50 euros, con lo cual si se multiplica el número de donantes por esos 50 euros de media, sale mucho más importe del declarado oficialmente, ¿no?, al Tribunal de Cuentas en esa financiación, que fue, nadie dice irregular, pero si bien el Tribunal de Cuentas dijo que era alegal, en los últimos días hemos conocido que era peculiar o poco habitual. Fue una financiación de una campaña de primarias que quienes se enfrentaron a Pedro Sánchez saben perfectamente que hubo cosas extrañas y que ahí todavía habría que ahondar bastante en saber qué sucedió con esa financiación. Y eso lo está investigando el juez de la Audiencia Nacional que lleva el tema de la posible financiación ilegal. Exacto, entiendo que estará con esa parte también como una de las patas, y adicionalmente esa cantidad de efectivo que manejaba Ferraz cuando la secretaria del señor Santos Cerdán, la famosa Celia que aparecía en uno de los sobres, dijo que todo se pagaba vía transferencias en su comparecencia en el Senado, y luego se ha descubierto que había efectivo, que había sobres con membrete del partido, que eran pagos superiores a los 1.000 euros permitidos por la ley que el propio Partido Socialista impulsó. Es decir, hay una serie de incoherencias como mínimo que llevan a pensar que podría haber una línea de investigación creíble, ¿no? Como se dice hoy día muchas veces, mejóramelo, esto en una película, ¿no?, que salga un candidato de izquierdas financiado por dinero de puticlubs, que encima es feminista, y su ministro superputero dice que tiene declaraciones contra ese tipo de cosas. Había una de Ábalos que dice, le preguntan, ¿ha pagado usted alguna vez por sexo? Dice, yo me ofendería el tener que pagar por sexo. Bueno, él lo pagó, realmente pagamos todos. Pagamos los demás. Bueno, dentro de lo que es esa causa que se lleva en la Audiencia Nacional investigando la posible financiación irregular, bueno, no sé si es dentro de esa causa o fue en el Supremo antes de mandar esa parte a la Audiencia Nacional, el juez le dice al exgerente del partido, entonces, vamos a ver, ustedes sacaban como 1 millón de euros en efectivo todos los meses del banco y lo llevaban a la sede del PSOE para pagar en efectivo a la gente sus gastos en vez de hacer una transferencia desde el banco. Dice, eso es muy raro, ¿no? Le dice el juez. Y es que efectivamente, si tienes el dinero en el banco, pues le firmas un cheque al tío o le haces una transferencia, pero traerte dinero en efectivo a la sede para pagar en efectivo a la gente que te presenta gastos solo tiene una explicación, que es que necesitas tener mucho efectivo legal para enmascarar que estás metiendo efectivo ilegal para pagar otros gastos, de tal forma que nadie se extrañe de que ahí se maneje mucho dinero en efectivo, ¿no? Sí, pero que además fue algo que negaron, es decir, a pesar de que el volumen resulta poco práctico, poco creíble y poco operativo para cualquier entidad de esas dimensiones, es decir, ninguna empresa hoy en día
mediana, ya no vamos a hablar de una gran empresa, una empresa mediana, una pyme que tenga una serie de trabajadores, 50, 30, 60, nadie entrega las nóminas en efectivo o hace pagos en efectivo. O sea, decir, hombre, se te pueden pagar 50 euros de caja porque cogiste 2 taxis para una reunión y te tomaste un café con el cliente, hombre, pues se podría entender. Ni eso tiende a ser tampoco, común. Porque tienes una tarjeta de empresa, el departamento comercial suele tener tarjetas de empresa, paga con eso todo y así queda reflejo, los tickets, todo tal. Pero claro, en este caso estamos hablando de efectivamente más de 1 millón de euros al mes. Estamos hablando de una operativa en la que prácticamente estamos fuera de mercado, como se suele decir, en un partido que además, insisto, llegó para combatir la corrupción, para ser transparente, para hacer una gobernanza creíble. Mejóramelo, como decíamos antes. O sea, Mejóramelo, es que no tiene eso. ningún sentido. E insisto, desde Ferraz se dijo, por parte de 2 de las personas que manejaban esos pagos, de las que entregaban los sobres y demás, que todo se pagaba vía transferencia. Luego, hombre, ya hay unas contradicciones evidentes. Todo se pagaba vía transferencia, pero teníais 1,5 millones en efectivo en caja, pagabais de eso a la gente que requería en función de qué conceptos y más. Sin comprobar quién había hecho el gasto de las comidas. Nadie sabía o punteaba o revisaba si el ticket que yo presento, don Luis, que le traigo yo a usted y le digo, mire jefe, me he gastado esto en un café con nuestro cliente tal, o con este empresario, o con este simpatizante, y le traigo el ticket y usted me lo paga contra ese ticket. No, es que esto era, yo le entrego tickets, nadie sabe si lo he pagado yo ni cómo lo he pagado, si lo he pagado en efectivo, con una tarjeta personal, si viene invitado. Si de verdad lo has pagado, Hacienda, claro. Los autónomos no nos coge tickets que no tengan un justificante electrónico. Yo puedo tener un amigo que sea el dueño de un bar, oye, dame un ticket de 500 euros, como con eso me voy a reducir 200 o lo que sea euros de fiscal, y te doy 100. No, pero es que además, yo cuando saltó señores, la noticia esta de que no hacían ningún tipo de comprobación ninguno. con los tickets, me vino a la mente una imagen, por supuesto inventada, o sea, simplemente se me ocurrió la imagen de Koldo y Ábalos en los parkings, yendo detrás de la gente coge, paga el coche y deja el ticket ahí tirado y los tíos rapiñando. No, eso le iba a decir yo, que esta gente debía estar obsesionada recogiendo tickets de restaurantes, tickets de parkings, tickets, o sea, es decir, que debía ser una obsesión para acumular y atesorar tickets que les permitiesen camuflar o maquillar, pero de todos modos, con independencia, don Luis, de si esto deriva en consecuencias penales, de qué consecuencias penales derive, de qué tipo de responsabilidad tenga cada uno de ellos en esas posibles o presuntas responsabilidades penales, una gente tan chapucera, con su propio dinero, suponiendo que sea su propio dinero, vamos a pensar que lo saca del banco, de las cuotas de afiliados, de las donaciones obligatorias de cargos públicos, que todo sea transparente y todo sea acreditable. Una gente tan chapucera con su dinero, que no revisa los tickets, que paga sin mirar quién lo ha abonado, que tal, no puede estar al frente de la gestión de dinero público. Evidentemente. Y la gente que le vote, que sepa que se está engañando, el que le siga votando es porque le da la gana votarle, porque eso huele por todas partes. Por todas partes algo, vamos, feo, feísimo. Pausa publicitaria y cambiamos de tercio. Vamos a hablar del fiscal general del Estado y de la nueva fiscal general del Estado. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata.
Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolit para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Antes de continuar con la tertulia y pasar a hablar del fiscal general del Estado, pues una información de servicio público. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año y de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con apoyo especializado. Comunidad de Madrid. Doña María Jamardo, yo cuando saltó la noticia de la condena del delincuente de García Ortiz, pues le digo lo que hice. Me fui a la nevera, abrí, saqué una botella de vermut muy rico que me han regalado y me tomé un vermucito para celebrarlo. Me gusta que se condene a los delincuentes y más cuando he visto a toda la jauría tratando de conseguir que le declararan inocente. ¿Ustedes qué hicieron? ¿También lo celebraron o...? Yo trabajé tecleando como una loca. Vale. Me toca cubrir toda la información de tribunales, como usted sabe, cubrí las 6 sesiones del juicio y, por supuesto, en cuanto llegó ese fallo adelantado del Tribunal Supremo, lo único que pensé fue la primera en contarlo. Y me puse a teclear. Hay gente que se pregunta por qué se hizo ese fallo adelantado. Yo ya dije clarísimo. Cuando se produjo, no sé si estará usted de acuerdo en que básicamente hay dos razones. Primero, para evitar una filtración por parte del entorno de Pedro Sánchez, que presentara las cosas como no son, que luego siempre cuesta pues desmentir patatín patatán. Y segundo, también para cortar de raíz las presiones que estoy seguro que había sobre el tribunal, ¿no? Ambas son verdaderas, ¿no? Es verdad que el Tribunal Supremo tenía una espinita clavada con respecto, y la Sala Segunda en especial, con respecto a la filtración que hubo sobre la sentencia del Procés, que se adelantó a la propia nota del Supremo, del Alto Tribunal en su día, no en su integridad, pero sí en cuestiones esenciales. Esto supo muy mal al Alto Tribunal, y en una cuestión tan mediática, en la que el foco social, político, informativo estaba puesto con tanto interés, y que además suponía un hecho inédito en la historia de la democracia, que era la condena penal a un fiscal general del Estado, algo que nunca había sucedido en España, ni tampoco en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero en España desde luego que no. Hombre, la cautela del Supremo tenía que ser máxima, ¿no? Una vez votaron en deliberación la Sala esa posibilidad de condena que estaba sobre la mesa, igual que lo estaba la de la inocencia, y había que debatirlo en un pleno de la Sala y emitir votos, y al saber que era una mayoría de 5-2 la que consideraba la culpabilidad de García Ortiz acreditada en ese juicio, y con las pruebas que se pusieron sobre la mesa en esas vistas, pues tampoco tenía mucho sentido alargar la agonía tampoco, ¿no? Era efectivamente innecesario que la presión o el foco estuviera todo el rato
trato sobre el Supremo, que no deja de ser el árbitro. El protagonista es el señor García Ortiz, el que tiene que asumir las consecuencias es el señor García Ortiz, y en su caso, y por analogía y por extensión, el gobierno que lo nombró, porque en definitiva también era Pedro Sánchez el que, después de haber declarado públicamente su inocencia, se ha visto en el juicio que es inocente, pues bueno, estaba también en duda, ¿no?, tras esa manifestación. Era previsible que evitasen cualquier tipo de filtración, y además es algo muy común, yo lo cuento hoy en el debate, que se hace en muchos tribunales, no únicamente y exclusivamente en el Supremo, ni en este caso, porque hay muchas críticas de han adelantado el fallo sin dar a conocer la sentencia. Bueno, el Constitucional lo hace constantemente. Siento decepcionar a los críticos con el Supremo, a aquellos que están atacando deliberadamente a los magistrados que han condenado a García Ortiz, a los que hubieran aplaudido si hubiera resultado absuelto, también tengámoslo claro. Quiero decir que esto no es una cuestión de discusión jurídica, sino de utilización política de un fallo judicial. Y el Constitucional en muchas ocasiones adelanta en notas de prensa el resultado de una votación, el resultado de una deliberación del Pleno, de sala o de la Corte en su totalidad, y hay muchas veces que tarda 2, 3 días, una semana o incluso 2 semanas en notificar después la sentencia íntegra de ese fallo, con lo cual tampoco es nada excepcional ni extraño. No es nada que se haya hecho ad hoc para fastidiar a Álvaro García Ortiz. No. Filtrada la sentencia al filtrador, ¿no? Podría ser el titular periodístico. Claro. Este caso empezó por una filtración y acaba con una filtración. La verdad es que ha sido tremendo. A mí, yo cuando la gente dice que Sánchez es inteligentísimo, o sea, cuando estás diciendo continuamente cosas que van contra la evidencia, ¿no? Como dice, es inocente, primero que es completamente improcedente que un presidente del gobierno se pronuncie de una forma tan descarada, ¿no? Puede decir, pero es inocente, pero si tienes todos los indicios del mundo y lo ve la gente, un tipo que borra sus correos. ¿Quién borra sorpresivamente y el día que te pillan? Nadie. O sea, ya solo con eso dices, uy, casi imposible que no o sea, vamos a suponer que fuera cierto, que fuera inocente. Entonces estaría diciendo a fecha de hoy, qué idiota fui, borré las pruebas de mi inocencia en mi móvil. Todas las pruebas circunstanciales iban en mi contra, todo el calendario, todo, porque no sé si han leído, doña María lo sabría bien, salió un hilo en Twitter que era, creo que el despacho que había estado involucrado en eso lo explicaba perfectamente. Sí, con Bernard, de los miembros del despacho. Era una cosa, sí, vamos, perfecta, ¿no? Porque es que lo veías todo, ¿no? Dices, cargan el arma, se oye un disparo, se oye una persona morir, se ve la sangre, sale el tío de la habitación con el arma que echa humo. Ahora, no tenemos el vídeo disparando, ¿no? Pero tienes absolutamente todo. Efectivamente. Bueno, ¿tenemos alguna información de la sustituta Peramata? Pues mire, yo tengo la desgracia o la suerte, no lo sé, de contar las cosas con mucha antelación y luego al final siempre acaban volviendo, ¿no? Como efecto boomerang. Y resulta que estaba revisando que en diciembre de 2024, es decir, va a hacer ahora un año, esta señora Teresa Peramato, que era la fiscal de sala coordinadora contra la violencia sobre la mujer, se postulaba como candidata con otros 4 aspirantes a jefa de la sala penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Bien. En aquel momento no era la mejor posicionada del escalafón, tampoco nada extraño dentro de los nombramientos y la política de nombramientos que ha seguido Álvaro García Ortiz, continuando la estela de su predecesora Dolores Delgado, que han hecho los nombramientos y las designaciones mucho más por afinidad que por méritos o por posicionamiento en el escalafón o por antigüedad o por trayectoria. De hecho, algunos de ellos han sido impugnados, como la Fiscalía de Menores en su día, que efectivamente se demostró que había sido atribuida no al mejor candidato ni por cuestiones de meritocracia, ni atendiendo además a esos principios que deberían regir cualquier designación, ¿no? Y resulta que nos encontrábamos con que esta señora Peramato en el seno de la Fiscalía era considerada como una integrista ideológica, y estos son entrecomillado que me contaban algunas fuentes de la institución, de la materia de la violencia de género. De hecho, la señora Peramato defendió públicamente la ley del solo sí es sí. ¡Hombre! Y dijo que era una norma buena, esto es literal de la señora Peramato, que permitiría a los tribunales proteger a las víctimas más y mejor de lo que se hacía con el Código Penal antes de la reforma. Esto es lo que les puedo contar, así como una cosa que yo conté el año pasado y que finalmente impulsó a García Ortiz a designarla como la mejor de los candidatos disponibles para ocupar esa sala
esa jefatura de la Sala de lo Penal, que ahora dejará para ser fiscal general del Estado. Luego, es evidente que es una mujer afín a la línea García Ortiz, que es evidente que es una mujer que llegó a ese puesto en el que estaba actualmente por una cuestión más ideológica que meritoria, y que, bueno, veremos cómo desarrolla este próximo año y algo que le queda de mandato, porque tenemos que tener en cuenta que una vez haya convocatoria de elecciones generales, se tendrá que designar a un nuevo fiscal general en el caso de que haya un cambio de ejecutivo, con lo cual podría ser que su mandato durase un poco más de un año. Cuando haya nuevas elecciones, tiene que cesar. Sí, cesa con el gobierno que la nombró. Cesa con el gobierno, no es un cargo de esos de varios años. No, es que de hecho una de las reformas que tiene encima el señor Félix Bolaños dentro de ese cambio de papel de la Fiscalía como instructora de las causas penales, lo que quiere precisamente es blindar al fiscal general del Estado para que su mandato, en lugar de los 4 años correspondientes al gobierno que lo designa, sea de 5, de manera que el gobierno sucesivo o el sucesor del anterior tiene que comerse, hablando en lenguaje coloquial, al fiscal que deja el anterior, con lo cual esto, en el seno de la carrera fiscal, a mí me contaban y me planteaban, María, debería ser por consenso, es decir, si efectivamente los principales partidos, el partido en el gobierno, en la oposición, pactan un fiscal general del Estado, que los dos entienden que es independiente, que va a hacer una buena función y demás, no hay problema en que uno asuma un año más de mandato, porque además también se desvincula esa idea de quién depende la Fiscalía, ¿no? Es bueno para la institución, pero claro, si se hace no por, trágala, ahora te quedas aquí con mi fiscal general que se va a quedar un año fastidiándote. No tiene ningún sentido. Podrían presentar una proposición no de ley, la oposición, que se llamase fiscal general del gobierno, ¿no? Claro, fiscal general del Estado, porque lo que está diciendo no es de Estado, es de gobierno puramente. Bueno, o sea que Sánchez al final ha mantenido a toda costa a García Ortiz hasta el final, en lo que era un auténtico órdago al Supremo. Al final tiene que dimitir García Ortiz y le sustituyen por alguien que fue en su día, esta señora Pera Mata, pues defensora acérrima de la ley del solo sí es sí, esa que excarceló a más de 1000 violadores anticipadamente. Oye, pues está bien, vamos progresando. ¿Qué va a pasar con García Ortiz? Porque he leído informaciones confusas. Yo, viendo el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y eso, deduzco que García Ortiz va a perder su puesto de fiscal, pero estoy viendo que hay por ahí gente intentando interpretaciones creativas que dependen de cómo se formule la sentencia al final. Se puede apuntar a los pagos en efectivo que dan en cierta calle madrileña, Ferraz, creo recordar, y ahí tendría pues algo donde agarrarse, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Pues no lo sé, dependerá bastante de la fiscal general que llegue, que ya sabemos quién es y qué le debe, con lo cual yo tengo pocas dudas de que esa extensión de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado durante 2 años tenga una traducción real en su pérdida de la condición de fiscal de base. Honestamente lo digo. Creo que si las circunstancias fueran de otra manera, cabe por supuesto la discusión jurídica y la interpretación de que eso es una pérdida inmediata de la condición de fiscal, pero como efectivamente es una situación que nunca se ha dado, como utilizarán el argumento anticipo o preveo que utilizaron para que no cesase como fiscal general procesado. Recordemos que decían, no, es que el fiscal general no es un fiscal ordinario, sino que está en prestación de servicios especiales y por lo tanto no se rige por el resto de normas, ni por el reglamento, ni por el estatuto que está previsto para aquellos fiscales procesados a los que debía cesar él inmediatamente, es decir, que era un incumplimiento casi de su propia obligación de autoincumplimiento, ¿no? Pero yo creo que enervarán esa posibilidad, que dirán que como él estaba en una situación que no es la de fiscal en ejercicio, sino prestación de un servicio específico, ¿no? En comisión de servicio para ese puesto especial que queda ahí un poco como, ¿no?, sobrevolando el resto de la carrera, pues que hay opciones de no aplicarle ese régimen disciplinario interno, que no deja de ser un régimen disciplinario. Es decir, la condena del Supremo alcanza donde alcanza. Y la condena del Supremo lo dice claro: inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado durante 2 años. Si se lee esa literalidad y si se tiene en cuenta que quien le sucede es una afín y que entiendo que no llegará para hacer sangre. Pero hay una
dentro del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que si te condenan por delito doloso, pierdes la condición de fiscal. Entonces, vamos, argumentos para que pierda la condición de fiscal por supuesto, los hay todos. Los hay todos, pero yo estoy haciendo de abogada del diablo Ya. y suponiendo o adelantando lo que pueden alegar quienes quieren decir que eso aplica a los fiscales en ejercicio y que en el momento de ser condenado Álvaro García Ortiz no era fiscal en ejercicio, Por sino que era supuesto. fiscal general del Estado, que por lo tanto era un estatus. Por un supuesto, poco... si le mantienen de fiscal haciendo alguna interpretación creativa de las cosas, automáticamente eso significaría que le tienen que asignar alguna parte, lo cual automáticamente significaría que, por ejemplo, si le asignan a una plaza en, yo qué sé, Palencia, todos los que opten compitiendo con él a esa plaza en Palencia tendrían el derecho a recurrir diciendo este tío es ilegalmente fiscal y debería estar fuera de la carrera fiscal. Y yo no descarto que suceda, además, o no descarto incluso que haya quien pida dentro de la carrera, si efectivamente le perjudica su concurrencia para una plaza concreta, que sería el único caso que se me ocurre, que la inspección fiscal aplique el régimen disciplinario. Insisto, que esto es una cuestión administrativa de régimen disciplinario interno, esa pérdida de condición de la de fiscal que adquirió por oposición, con lo cual debería dejarse sin efecto esa situación. El otro ángulo es el del Constitucional. Me ha llamado la atención, se ha filtrado o ha dicho Conde Pumpido que él se va a abstener si se debate eso, y yo no sé si eso es un paripé, porque sin Conde Pumpido siguen teniendo mayoría, digamos, la izquierda en el Tribunal Constitucional para que pese a todo le absuelvan, pero Conde Pumpido no se moja, o bien es un indicio de que están viendo que pierde poder el gobierno, o bien puede ser algo que sean temas personales, porque sea amigo de gente del Supremo que se ha condenado a García Ortiz, pero me ha llamado la atención ese desmarque. No sé si lo han leído ustedes y qué interpretación le hacen. Pues yo la verdad es que no sé cómo interpretarlo, tampoco tengo muy claros los tiempos. Ahora García Ortiz pues ha presentado la dimisión, entiendo que tiene que presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo, porque ese es un paso imprescindible antes de que pueda recurrir al Tribunal Constitucional. Para cuando llegue el asunto al Tribunal Constitucional habrán pasado varias semanas, si no meses. ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Va a tener los santos, perdónenme la expresión, si hay niños, tápense los oídos, va a tener los santos cojonazos de tratar de enmendarle la plana. Encima ampliado al Supremo. Tampoco lo veo yo como algo inmediato, porque eso es una maniobra que quema mucho a la gente dentro del mundo del derecho. A ver, aquí hay varias posibilidades, como siempre, respuesta múltiple, ¿no? Es cierto que para poder recurrir en amparo al Constitucional, la defensa de García Ortiz tiene que presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, en el que el Supremo le contestará que de incidente de nulidad nada, que todo ok, y que por lo tanto, una vez agotada la vía interna y todos los recursos posibles en la instancia correspondiente, pues queda la posibilidad de alegar vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento. El derecho a borrar tu móvil, ¿no? Bueno, claro, por ahí van los tiros y yo hoy lo cuento en el debate porque no es un tema menor que el Supremo haya elegido el artículo 417.1 para condenar al fiscal general del Estado. Y lo digo porque es revelación de datos reservados en su apartado 1, en el que hace referencia a aquella autoridad o funcionario público que por razón de su cargo tuviera conocimiento de una serie de informaciones confidenciales que revela o que distribuye sin tener por qué hacerlo. Esto es algo que se incumple por parte del fiscal general del Estado sí o sí, al incluir textos entrecomillados de los correos privados de González Amador o de su abogado y del fiscal Julián Salto, que era quien instruía aquella causa tributaria que dio origen a toda esta polémica y a la condena del fiscal general, en una nota de prensa que publicó el 14 de marzo con el sello de la Fiscalía Provincial. La nota de prensa creo que va a ser clave. A pesar de que se ha insistido mucho en que quedaba fuera de la instrucción, una cosa es que el instructor considere que eso queda fuera de sus pesquisas y que haya tratado de indagar en otras líneas, y otra cosa muy distinta es que el Supremo le vaya a dar la posibilidad a aquellos que han tratado de utilizar la nulidad de las actuaciones
como una excusa para invalidar este juicio, cosa que escuchamos el primer día de boca de Consuelo Castro, la ex jefa de la Abogacía del Estado que ejerció como defensa de García Ortiz, hablando de que se había vulnerado el principio de igualdad de armas para el fiscal general del Estado porque se había requisado su móvil, se había entrado en su despacho y que les parecía desproporcionado y una barbaridad. Por ahí iban los tiros de buscar la nulidad o la violación de derechos fundamentales que, insisto, creo, por el artículo que ha utilizado el Supremo y según me cuentan expertos penalistas, expertos en derecho constitucional y juristas de distinto signo a los que he consultado, será clave para determinar esa posibilidad o no. Y yo creo que quedará bastante cerrada la puerta a un posible recurso de amparo o a la admisión, aunque se presente, en el Constitucional, salvando siempre la predisposición del señor Cándido Conde Pumpido a aceptar cualquier a propuesta mancharse que la se toga le, con el cualquier polvo del propuesta camino. que se le mande, porque ya hemos visto propuestas mucho más creativas en los ERE, en la amnistía, hemos visto de todo tipo de, ¿no?, de soluciones mágicas, pero siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que es muy limitante en la admisión de esos recursos de amparo, y suponiendo que el Supremo lo que hará es hacer una estricta valoración de la prueba y condenar en estricta valoración de la prueba, sin entrar en borrados, filtraciones, sino el hecho objetivo. ¿Usted era fiscal general del Estado? Sí. ¿Conoció por razón de su cargo la información? Sí, porque él mismo dijo que se la pidió a sus subordinados. Luego, yo soy el fiscal general, si yo pido algo lo hacen. Esto lo dijo en el juicio, ¿no? Están obligados a mandármela. Perfecto. Dación de cuentas, muy bien. Él recibe la información luego por razón de su cargo, reconocido por él mismo. Y a continuación, él, utilizando esa información, redacta una nota de prensa que su jefa de comunicación dijo que redactaron a la limón, dictándole él los textuales a incluir, porque ella no los tenía. Es decir, quien tenía el dominio material derecho era García Ortiz, y se distribuye con la complacencia o con el sello de la Fiscalía Provincial de Pilar Rodríguez, porque ya sabemos que Almudena Lastra, que era la fiscal superior que debió, en condiciones normales, publicar y asumir esa nota de prensa, le dijo: ¿Qué la habéis filtrado, yo no voy a firmar esto, mi jefe de prensa está que dimite si sacamos esto, y si le obligo, y no, Álvaro, lo habéis filtrado. Y él le dijo: eso ahora no importa. Lo que hay es que ganar el relato. Oiga, usted reveló, por lo tanto, en esa nota de prensa datos que tenía que preservar por su condición de fiscal general, ¿saliesen en el medio de comunicación que saliesen? Sí, sí, porque usted era el fiscal general, no era el periodista de turno que está buscando su exclusiva, y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿eh? Que no seré yo la que no diga que los periodistas no tenemos que publicar la información que nos llegue, y yo hubiera sido la primera si la hubiese tenido. Pero es que él no está en esa posición. Él no es un informador, él no está para combatir bulos, él no está para emitir notas de prensa informativas, salvo en los términos estrictos y rigurosos, en los que no hacía falta además incluir esos literales. Hubiera bastado con una nota de prensa de la Fiscalía desmiente las publicaciones que se están conociendo en los últimos días sobre la oferta de un pacto de conformidad por parte del Ministerio Público al señor González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y simplemente un parrafito. No hacía falta revelar secretos de nadie, ni calificar de defraudador confeso a nadie, ni poner la picota a nadie, ¿no? O sea, y una pregunta ingenua, ya que se le condena por hacer eso, ¿y no se le podría condenar por utilizar conocimiento para distorsionar la lucha política? ¿No hay un delito de prevalerte de tu cargo para, ha dicho usted un taco, yo iba a decir otro, joder al enemigo o al adversario político? Porque eso es lo que se pretende, que vuelve a ser para mí la gravedad enorme, ¿no? El aprovecharte de una forma torticera, de una forma abusiva de las instituciones. No sé si es esa como figura... cuando se usaba Hacienda para jorobar a no sé quién, o la policía, o se sacaba un dossier de que si no sé quién tenía no sé qué inclinación sexual desde los gobiernos, ¿no? Eso no tendría que ser un delito todavía más grave. Bueno, no se pidió en ningún caso si pudiera haber una figura equiparable, que a lo mejor sería un abuso de poder, porque ¿no? si no, ¿para qué lo iban a hacer? No, sí, digo, es ya evidente, que estamos, es ¿para evidente qué se hace que con eso? esto ha quedado acreditado, porque además la UCO lo dijo en la declaración de los agentes que se sentaron en el tribunal, 3 de ellos, uno, el teniente Balas, que era el director, digamos, el que coordinaba esas pesquisas, y dijeron que había 2 vías, 2 líneas de filtración. Una desde Moncloa y otra desde la Fiscalía General, que están puestas sobre la mesa. De la Fiscalía General, de algún modo o de otro, salió esa información, de hecho la nota de prensa es fiel reflejo de ello,
Y segundo, desde Moncloa también, cuando había un alto cargo de Moncloa, que le pasa a su compañero de la Asamblea de Madrid, en aquel momento el señor Juan Lobato, el pantallazo que no había salido en los medios. Y que además le dice, bueno, te lo vamos a organizar un poquito para disimular. Y el señor Lobato no sospecha de la Abogacía del Estado, que también tenía que conocer el expediente, no sospecha del juzgado de instrucción donde se había presentado la demanda, no sospecha de la agencia tributaria que tenía el expediente tributario. Dice, si no va a parecer que lo ha pasado la Fiscalía. Hombre, de 4 opciones que diga una, no sé. A mí llámenme loca, pero... ¿no? Sí, la verdad es que Lobato ha demostrado ser el más listo de toda la panda. Sin Dice, duda. a mí, vamos, no me A mí no me pilláis aquí. Y borrad todo lo que queráis, que yo le voy a dejar aquí constancia, notario de lo que habéis escrito todos, porque yo no voy a ser aquí el cabeza de turco que saque el papelito y encima me digan a mí que he utilizado un documento que no debía exhibir, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, es que es muy arriesgado, porque te pones, es un jugar a todo o nada, claro. Y el todo es jugar a lo sucio. Sí. Entonces, como te pillen, lo pierdes en todo. Entonces, si tienes un poco de decencia, un poco de prudencia, hacer lo que Lobato. A ver si la jugada no era contra Ayuso, sino para pringar a Lobato y les salió mal. Bueno, es otra opción. O era un matar dos pájaros de un O le tiro, salió contra bien Ayuso y contra Lobato. Porque Lobato al final acabó renunciando. Con lo cual, quiero decir que, hombre, si es por esa parte la consiguieron, ¿no? Bueno, pero eso ya muchos meses después, bueno. Y ya le ha hecho a Sánchez dejarse más pelos en la gatera, ¿no? Ya. Si le hubieran convencido a Lobato de que sacara una información reservada, entonces Lobato se habría visto obligado a dimitir por participar en la comisión de un delito. Claro. No es lo mismo que dimitir que te cesen porque te has enfrentado a Sánchez. Totalmente de acuerdo, pero bueno, políticamente el coste ha sido el mismo, ¿no? Es para él a nivel personal no, y es evidente que además él se jugaba, y además creo que lo sabía perfectamente porque él es técnico de Hacienda, es por lo tanto funcionario, entiendo que conoce cómo es el deber de custodia de la información de Hacienda, nada menos, sensible de los ciudadanos particulares en general, y hombre, a él le hubiera podido incluso comprometer la pérdida de su condición de funcionario. Si hubiese participado de esa guerra sucia de la que él se dio cuenta y que creo de la que fue consciente. Claro, a él le prepararon todo, le cocinaron todo presuntamente para que cuando lo sacase ya estuviese publicado en un medio de comunicación, por cierto, cuya directora, exdirectora, porque ahora ya está colocada en un sillón de la Radio Televisión Española, de los nombrados durante la sesión suspendida de la Dana y reconvocada por el Partido Socialista, pues esa señora le llamó para decirle además cómo tenía que exhibir el documento, qué tenía que decir. Y decía, hombre, no sé, yo es una cosa inaudita. O sea, yo no me dedico a llamar a políticos a decirle cómo tienen que contar mis noticias, o si tienen que contarlas, o exhibirlas, o imprimirlas. Hombre, pues las leerán, si las leen o no, y las utilizarán si les interesan políticamente para alguna pregunta en alguna comisión o no. Pero vamos, es que este gemaneje, no sé, de periodistas con fiscales, o sea, es que de verdad es una cosa inaudita. Pues vamos a hacer una breve pausa publicitaria y después entramos en tejemanejes, porque hablar de Sánchez y de su gobierno es un no parar de casos judiciales, que tiene tantos frentes abiertos que ya pues, tenemos que elegir todos los días entre los muchos que hay. Y hay uno que no querría dejar de comentar, que es el caso de las cloacas, de los fontaneros, de la fontanera del PSOE. Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. El equipo del Toro Televisión viaja hasta Oviedo este 2 de diciembre. Acompáñanos en un programa en directo desde la Cámara de Comercio, donde analizaremos la actualidad con invitados especiales. Además, al finalizar el programa podrán disfrutar de un cóctel con Julia Ariza y José Javier Esparza.
¿Les gustaría asistir como público? No pierdan la ocasión y reserven su plaza llamando al 91 616 2464 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, dentro de las múltiples causas, pues está otra que yo no sé si se terminará uniendo a la principal, dadas las evidentes relaciones entre Leire Díez y Cerdán. Pero de momento, pues la causa contra la fontanera del PSOE, Leire Díez, está separada. Y en esa causa, pues ya se ha tomado declaración, por ejemplo, a los fiscales a los que presuntamente intentó sobornar Leire Díez. Y yo no sé en qué estado está eso, pero me da la sensación de que se enfrentan a penas ciertamente altas, ¿no, doña María Jamardo? Hombre, a mí estamos hablando del fiscal general del Estado, que institucionalmente es demoledor lo que ha sucedido. Estamos hablando de la corrupción, de las mordidas, del amaño de obra pública, que ya es un viejo conocido, ¿no? De la picaresca, por llamarlo de alguna manera, española en cuanto a la corrupción, ¿no? Más básica, más previsible de nuestro país. Ya lo hemos visto antes, esta película ya nos la han contado. Estamos viendo lo de los enchufes de señoritas de compañía en empresas públicas, bueno, actos de nepotismo que en otras ocasiones no eran señoritas de compañía, pero... Ese es inédito, que le paga un sueldo desde el Estado, o sea, sí. A mí ese es de los que más me ha escandalizado. Pero quiero decir, están a la orden del día, ¿no? Es previsible, ¿no? Está dentro de la degradación de la escena pública y de los tejemanejes y las maniobras que hay en las empresas públicas, en lo público, cuando están gestionadas por gente que hemos visto que ni siquiera tiene pudor y control sobre sus propios recursos, ¿no? A mí el asunto de la guerra sucia de la fontanera, Leire Díez, con el empresario Javier Pérez Dolcet, me parece lo más grave que tenemos encima de la mesa, porque estamos hablando de dos señores presuntamente colocados, en este caso por Santos Cerdán, porque ella era mano derecha de Santos Cerdán, según apuntan las investigaciones, que buscaban entre fiscales descontentos, como era en el caso del señor Pepe Grinda y Ignacio Estampa, con su situación dentro de la Fiscalía, o que hubieran pasado alguna situación desagradable dentro de la Fiscalía profesionalmente hablando, para obtener información delicada, personal, comprometida, de sus jefes, en este caso el fiscal Alejandro Luzón, que ha demostrado ser de los fiscales más independientes que hay en este momento en la carrera, en puestos de altísima responsabilidad y que están recibiendo una importante presión por todos los ámbitos, para destruir a esas cabezas visibles del Poder Judicial y, por lo tanto, neutralizar las investigaciones, pararlas, desviarlas a otros más afines de la corrupción que salpica al gobierno. Me parece que esto, contado así, y no solo los fiscales, sino que se ha buscado información sensible sobre jueces, el juez Peinado, el juez García Castellón, que estaba investigando todo el tema de Tsunami, el terrorismo de Tsunami, del Prusés en la Audiencia Nacional y demás, periodistas
y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Unidad Central Operativa, el teniente Balas, al que también intentaron buscarle las cosquillas a ver qué tenía y cómo se lo podían cargar, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de su rango, ¿no? Para que no pudiese dirigir esa unidad central operativa como la estaba dirigiendo, es decir, haciendo su trabajo con independencia de quién es el que está en el gobierno, de quiénes son los investigados y de lo que salpica a los investigados. Oiga, esto no va de ideologías, la Guardia Civil no se debe al gobierno de turno, se debe al Estado como titular de la defensa de los ciudadanos. Entonces, creo que esta situación es lamentable. Ahora todo el mundo saca balones fuera, pero claro, el hecho es que hay una serie de grabaciones aportadas por uno de los fiscales que denunció esta estrategia de presunto chantaje, ¿no? El señor Estampa aportó una serie de grabaciones, de conversaciones grabadas con estos señores en las que se le ofrecía efectivamente volver anticorrupción por la puerta grande después de haber sido denostado por un expediente en el que participaron la señora Dolores Delgado y el señor García Ortiz, ya es ex fiscal general de Estado cuando era lugarteniente de la señora Delgado, y que le proponían eso: oye, si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. Y además esto vengo en nombre de las más altas instituciones del Estado, tengo el mandato, ¿no? de que nos ayudes, que no nos veas como enemigos, que es una cosa rarísima que, hombre, un fiscal que trabaja en la Fiscalía, que hace su trabajo en la Fiscalía y que conoce la legalidad, pues hombre, le chirrió desde el minuto 1, entiendo, ¿no? Y tomó la precaución, además, de grabarlo para ponerlo en conocimiento, no solo de sus superiores, sino de la justicia. Es tremendo, lo estamos viendo en tiempo real y a mí me parece muy alarmante que haya la posibilidad de que haya gente que se acerque a fiscales, jueces y demás para tratar de destruir a compañeros profesionalmente por intereses políticos. Pues le pueden caer unos buenos años de cárcel a la muchacha. Eso veía la serie americana House of Cards, que era la política más descarnada posible, la veías, sobre todo las primeras temporadas a mí me parecieron muy buenas, y es que no te podías creer, porque había esos niveles de sordidez y de maldad, ¿no? Que no te puedes imaginar que pasa en tu país. Lo que acaba de contar doña María está plenamente en esa serie o más, ¿no? Porque, como dices, de una gravedad tremenda, y que además al primer intento de pasar eso no se ponga en conocimiento de la justicia, ¿no? Porque es una cosa absolutamente alucinante, ¿no? El intento de destruir personas por vía sucia y tal, ¿no? Ahora, ¿de quién depende la fontanera? Pues eso, ¿no? Como decía Sánchez, ¿de quién pues depende? La fontanera era una chica de Cerdán y desde luego tenía relación con todos los sectores. ¿Y de quién depende Cerdán? Pues eso, ¿no? Cerdán depende del que era amigo de ese tío de Correos que metió a la fontanera a trabajar allí en Correos, ¿no? Pues. Hay una cosa muy relevante que a mí me choca que no se haya utilizado, ¿no? desde la tribuna política para insistir a Sánchez en que tiene que irse y dimitir, ¿no? Ya no que le salpique la corrupción, que si usted estaba al tanto, que si la prostitución de su suegro, o sea, todo eso está muy bien, ¿no? Pero cuando el señor Sánchez cesa a Ábalos, lo hace porque usted nombró a Koldo, cosa que no era cierta, porque a Koldo se lo colocaron por detrás muy hábilmente. Koldo era hombre de Santos Cerdán, y se lo colocaron muy hábilmente para controlar a José Luis, a ver qué hacía en transportes, pero Sánchez utilizó la excusa de que Ábalos había nombrado a Koldo y por lo tanto, como responsable de ese nombramiento de Koldo y en vista de lo que había hecho Koldo y de los chanchullos de Koldo, pues Ábalos tenía que dimitir, ¿no? Tenía que irse y demás. Hombre, por esa regla de 3, quien nombró a Santos Cerdán fue Pedro Sánchez, ¿no? Sustituto, además, del secretario de organización anterior que le había salido rana. Y que estamos hablando de nada menos que 2 secretarios de organización. Es que nada se mueve en un partido, para aquellos que sepan un poco de política, que hayan militado en algún partido o que informen sobre ellos, nada se mueve, pero nada, ni una servilleta encima de la mesa, se mueve sin que el secretario de organización esté al tanto y lo sepa. Entonces, es tal el nivel, o sea, no estamos hablando de un presidente de una territorial de Álava o de Murcia que de repente ha hecho... No, estamos hablando del secretario de organización del Partido Socialista. 2, uno tras otro. Entonces, Santos Cerdán fue designado por Pedro Sánchez. Hombre, si Santos Cerdán tenía todo lo que tenía y sabemos todas las maniobras, y se le designa en el Supremo como el gestor con un cargo superior de responsabilidad de manejo de la trama superior al resto, hombre, debería dimitir Sánchez, ¿no? Por analogía. Bueno,
Don Alejandro Macarrón, ya lo comentamos brevemente el otro día, pues acaba de sacar con Miguel Platón un libro, Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación, donde pues analiza cómo nos estamos yendo al despeñadero en materia de reemplazo generacional. El otro día publicaba don Alejandro en Twitter unos datos que me dejaron absolutamente pasmados. Hay provincias como Orense donde mueren 5 veces más españoles que nacen. 5 veces más. O sea, es que estamos en una situación absolutamente crítica y ni siquiera la llegada descontrolada de inmigrantes está haciendo que ese desastre demográfico vaya a menos, ¿no? Absolutamente. El mantra de que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones, además de ser superclasista y de señoritos y nada de solidario, etcétera, etcétera, es completamente falso, porque el año pasado, con 9,5 millones de inmigrantes, la Seguridad Social tuvo 60.000 millones de euros de déficit. Y eso que España está mucho menos envejecida de lo que está. Y en los datos demográficos de base, lo que usted dice, hay muchas más muertes que nacimientos. Realmente estamos yéndonos al sumidero en materia demográfica por 2 vías. Los españoles, digamos, autóctonos, estamos menguando continuamente y envejeciendo, y entonces está viniendo, por otra parte, una cantidad de inmigración que no podemos absorber de ninguna forma, ni el mercado laboral, ni de la vivienda, y luego en algunos sitios, además, con choques culturales. Y esto es una cosa que está pasando pues día a día, mes a mes, año a año, y que además tiene, vamos a ver, la gravedad del problema demográfico comparado con otros problemas es que es, por así decirlo, permanente, ¿no? Las finanzas públicas en déficit se pueden arreglar relativamente rápido. Puedes tardar 1 año, puedes tardar 3. Incluso la economía, si llega un presidente del gobierno, si llega un gobierno mucho más favorable a la inversión y a las reglas de juego y al Estado de Derecho, cambia inmediatamente las expectativas, inmediatamente sube la bolsa, hay gente que anuncia que va a invertir, cambia el clima, te puede cambiar el clima en 24 horas y la economía arreglarse en 2 o 3 años. Ahora, ¿qué haces con los españoles que no han nacido? Dentro de 20 años no van a estar en el mercado laboral. Si tienes una situación de una multiculturalidad tipo Líbano, es decir, un país que se ha destrozado porque tienes realmente unas mezclas de culturas poco compatibles, ¿eso cómo lo arreglas? Entonces la gente estamos efectivamente obsesionados con el corto plazo, que evidentemente se vive en el presente, ¿no? El corto plazo es imprescindible abordarlo, pero es que es impresionante cómo esto se deja de lado. Ese dato que usted dice que he dado yo, efectivamente lo he dado yo, pero es patético que lo dé alguien como yo, entre comillas, que tampoco es tan importante. O sea, tenía que ser un dato de portada. Doña María, que es periodista, o sea, yo pido por favor a la prensa, a los que están en los medios, que den mucha más importancia a este asunto capital. Yo cuando empecé a estudiar estos temas hace 15 años me quedé espantado de que había 3 provincias en España con el doble de muertes que de nacimientos. Ahora ya pues son la inmensa mayoría y con casos extremos como ese. Y sin embargo, pues pasa un año, pasa otro y seguimos cada año peor. Sí, señor. Hay una persona en el mundo que está bastante obsesionada con ese tema, que es Elon Musk. Eso es. Que está poniendo el acento en cómo Occidente se está suicidando. Llevo años intentando contactar con él, por cierto, si alguien puede ofrecerme un buen contacto, porque efectivamente yo creo que hace falta en este tema algo parecido a lo que hizo de forma súper manipuladora con el cambio climático Al Gore, pero que fue un pelotazo de película para su causa, una verdad incómoda, y pensé que ese podría ser el cabecilla del intento, ¿no? Elon Musk está preocupadísimo, y tiene razón, porque esto, insisto, esto no se arregla. Vamos a ver, las tropelías que estamos contando, por ejemplo, la ley del sí es sí, se puede derogar. ¿En cuánto tiempo se tarda en derogar una ley? 1 día, 2 días, se presenta, eso se cambia, las leyes se pueden cambiar instantáneamente. Una cultura política no tanto. La economía se arregla, pero es que esto no se arregla. ¿Esto cómo se arregla? Yo le diría que hasta los temas de natalidad son reversibles y la prueba es que en la sociedad europea, donde murió el 50% de la gente con la peste negra de 1350, al final, al cabo de 30 a 35 años, había recuperado su nivel de población anterior, porque se pusieron todos a procrear como auténticas bestias. Tiene usted razón cuando decir que no se arregla en corto plazo, que no se arregla, que tardaría en arreglarse una generación o 2, así como, insisto, otros problemas se arreglan mucho más rápido. Y luego además esto es un problema en el libro
libro damos un ángulo. En general, yo mismo he abordado este asunto desde el punto de vista de la sociedad, de las pensiones, de tal, y esto es un problema realmente que afecta sobre todo a las personas que no tienen hijos, a los hijos que no tienen hermanos, o sea, en lo inmediato, en lo familiar, afecta a las personas, no es un problema solamente de dinero, ni mucho menos. El problema de dinero nos afecta a todos, porque si el problema de pensiones le afecta tanto a los que no han tenido hijos como a los que sí, etcétera. Pero el problema de la soledad en España, por ejemplo, damos un dato en el libro, en España se ha multiplicado por 7, 8 el número de personas que viven solas en los últimos 50 años. O sea, hemos pasado de María, me está mirando doña María. Es que me parecen datos mira, hemos pasado en el censo de muy preocupantes, por muchas razones. Claro, en el censo de 1970 de población, que es de hace 55 años, había 660.000 personas que vivían solas en España. 660.000 y una población de 34 millones. Ahora viven 5,5 millones, con una población que es un 50% mayor. Es brutal, o sea, y bueno, no sé si buena o mala noticia es que por ahí fuera en Europa están incluso peor. Países como Suecia, o sea, realmente son sociedades que se van quedando desarticuladas entre la falta de niños y la desestructuración familiar, otro problema del que no habla nadie, el divorcio masivo. O sea, una cosa es que alguna pareja fracase, ¿no? Pues es humano. Que fracasen el 50% de los matrimonios es una cosa absolutamente dramática, y sobre todo por los niños afectados que hay, ¿no? Ha habido ya como unos 4 millones de niños afectados por el divorcio de sus padres en España. Eso no le importa a nadie. O sea, solo nos preocupa la pobreza material y no la afectiva. Bueno, pues ese tipo de cosas un poco a contracorriente son las que decimos en el libro. Pues recuerden ustedes, Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación. Autores, don Alejandro Macarrón y también don Miguel Platón. Editorial Secotia. ¿Dónde se puede adquirir? Supongo en los mejores comercios del ramo, ¿no? Los mejores comercios físicos y electrónicos. Están las librerías y está, por supuesto, hoy día con el comercio electrónico, pues se puede... Entran ustedes por las redes, en Casa del Libro, o en Amazon, o en cualquier sitio de Almuzara, la editorial Almuzara, de la que depende el sello Secotia, y lo pueden... Ah, bueno, pues otra de las maneras. Bueno... Hemos hablado de pues todos los frentes judiciales de Pedro Sánchez. Hemos hablado de... Bueno, perdón. No, iba a decir, y los de Zapatero, lo que surgió ayer, que decía que el gobierno de Estados Unidos... No, yo sería prudente con esa noticia, ¿eh? No me consta que el gobierno de Estados Unidos haya emitido ninguna orden contra Zapatero, ni para detenerle, ni para aplicarle sanciones. Es más... Vamos a suponer que efectivamente el gobierno de Estados Unidos tuviera, a través de las declaraciones del Pollo Carvajal, que parece que algo está cantando, tuviera información comprometedora contra Zapatero. ¿La haría pública el gobierno de Estados Unidos? Pues muy posiblemente no. Los gobiernos lo que hacen cuando tienen información sucia sobre alguien es se la guardan y lo utilizan como herramienta de presión o chantaje. ¿Qué ventaja tiene sacar? Si sacar una información tiene una ventaja clara frente a guardarla como herramienta de chantaje o presión, pues entonces se saca la información, pero yo no veo qué información, qué cosa sacaría el gobierno americano de sacar información pública sobre Zapatero. Es mucho más útil decirle a Zapatero y a Sánchez: oye, guapos, que os estoy diciendo que no os acerquéis a China. Seguís insistiendo, mira qué cosa tan bonita tengo aquí que ha cantado el Pollo Carvajal, ¿no? Yo creo que las cosas van a ir más por ese lado que por el otro, aunque a todos nos gustaría que a Zapatero le aplicaran sanciones en Estados Unidos. O sea, que Zapatero pague por lo que ha hecho con Maduro es un acto sería justicia. Sería justicia. Vamos a ver, Pero usted y yo, que tenemos ya una edad, sabemos que la geopolítica no se mueve por justicia nunca, ¿no? Sin insultar, que algunos tenemos solo 30 o 40 años todavía. Yo no creo que vaya a haber ningún tipo... me encantaría que lo hubiera, pero no creo que vaya a haber. No, pero también se mueve por electoralismo. Imagínese usted el efecto que tendría para los hispanos en Estados Unidos el que Trump fuese duro con Maduro, etcétera. Ahí me ha dado, eso sí podría... No, el que Trump sea duro con Maduro, sí, eso tiene un efecto electoral clarísimo. Entonces yo creo que a Maduro le queda muy poquito tiempo en el poder. Creo que Maduro se va fuera de esta. Ahora, que vaya más allá la cosa, que vaya contra Zapatero, no necesariamente. Aunque, como diría Maduro, se vaya por los 5 puntos cardinales, ¿no? Cosas así que ha dicho. Sí. Bueno, hablamos un poquito de encuestas. Ha salido la encuesta del famoso CIS catalán, el CEO.
que yo personalmente pues la cogería con pinzas, ¿no? Pero tiene un par de mensajes pues de calado, que insisto, hay que coger con pinzas, pero que no parecen demasiado descabellados. Primero, que Alianza Catalana ya le ha dado el sorpaso a Junts, y segundo, que Vox le ha dado el sorpaso al PP en Cataluña. Y tiene algunos datos, las tripas de la encuesta, pues muy sugerentes. Por ejemplo, que entre los nuevos votantes el partido preferido es Vox, y que entre los menores de 24 años el 75%, 3 de cada 4, creen que en Cataluña hay demasiada inmigración. Y el otro 25 también, ¿no? El otro 25 también, pero dice que no. Sí, efectivamente. Bueno, estamos viendo un movimiento telúrico en Cataluña que lo mismo puede acabar con Junts y RC en la extraparlamentarización, ¿no? A ver, Orriols es alcaldesa de Ripoll, de donde era la célula de los atentados del año 2017, es decir, que era un sitio, y Ripoll no es donde más población islámica hay de Cataluña, ni mucho menos. Es decir, no, hay sitios, bueno, Salt es... Salt, yo en plan provocativo digo que es el que tiene... Los municipios tienen un código, que es 2 dígitos por la provincia, y luego tienen como 3 dígitos más. Entonces es 17.155, ¿no? En el 17 les ha pegado el 155, por eso siempre me acuerdo de él. Bueno, Salt tienes el 80% de los niños que nacen son hijos de padres nacidos en el extranjero. 80%. Más del 50% africanos, sí. Es decir, eso ya no es España. Será otra cosa, pero eso ya no es España. En Saltes, donde hubo esos disturbios hace unos meses de que había un imán que vivía en una casa ocupada, y entonces cuando fue a ser desalojado, pues la feligresía le apoyó y tal, y al final le acabaron dando una solución habitacional a costa de, supongo, del contribuyente, ¿no? Porque tampoco era suya, ¿no? Entonces, no, vamos a ver, lo que hay en Cataluña ahora mismo, hay sitios como Manlleu, no sé si es el 60% de hijos de africanos, de población musulmana, en Vic, el salchichón de Vic, no sé cómo va a ser compatible con el halal, o sea, honestamente, no sé cuánto le queda al salchichón de Vic. Entonces, es normal que haya realmente un resquemor, ¿no? Y es normal que si alguien ha abarcado, porque hay que... Orriols en el discurso España-Cataluña me parece detestable. Ahora, el discurso, digamos, de inmigración... Pues me acaba de plantear usted una duda existencial. ¿Dejará Vic de producir salchichón de Vic en vista del crecimiento de la población musulmana? Bueno, a lo mejor lo hacen halal, ¿no? Lo hacen vas a hacerlo con ternera halal, yo qué sé. No, es lo de Vic creo que es alucinante. Vas allí y dices, como decía alguien en inglés, ¿is this Spain? Bueno, ¿usted qué cree que está pasando en la política catalana, doña María? ¿Le queda poco a Puigdemont de existencia política? Pues por lo que parece, sí, ¿no? Primero porque Puigdemont está, yo creo que amortizado dentro de su propio partido, ya es un lastre para ellos, y a pesar de esa escenificación en Perpiñán apoyando la ruptura con el gobierno, perdón, que luego no se ha materializado en la práctica todavía en nada reseñable, a pesar de la parálisis. Apoyaron de las nucleares, claro, terrible. Por eso lo digo, que 2 días después estaban apoyando el tema de la política de las nucleares, de las centrales, pero sí tiene una explicación razonable. Vamos a ver, Esquerra y Junts han capitalizado hasta ahora el sentimiento independentista dentro de Cataluña, creando una simbiosis difícilmente entendible, porque Esquerra Republicana, como bien indica su nombre, es un partido de izquierdas republicano, con independencia de su carácter separatista, y Junts es el heredero de aquella Convergencia y Unió, una amálgama de siglas, pero que arrastra a lo que es la burguesía catalana tradicional, extrema derecha, xenófoba, lo ha demostrado con la política migratoria, en las imposiciones o en los pactos a los que ha llegado con el gobierno, y que se fusionaba en esa locura del procés con Esquerra para aunar la mayoría, digamos, aparente de la sociedad separatista y declarar durante 3 segundos la República Independiente de Cataluña, para dejarla en suspenso. Pero la realidad es que todo este tema, con la huida de Puigdemont, con la no asunción de sus responsabilidades penales, con la pérdida evidente de peso político específico en el rango regional, autonómico, donde Esquerra ahora gobierna con el PSC de Salvador Illa y por lo tanto capitaliza la política que se está llevando adelante por parte de la Generalitat
y los sueldos de los cargos que Esquerra mantiene en términos autonómicos dentro de la Generalitat, Junts se ha quedado en el municipalismo. Solo tiene alcaldes en distintas localidades y enclaves, y alcaldes, muchos de ellos, que como el caso de Silvia Orriols, se enfrentan a una situación de inseguridad ciudadana, de inmigración ilegal masiva, de inestabilidad política, de falta de políticas para los catalanes, que era lo que presuntamente defendían los independentistas, ¿no? Cataluña para los catalanes, los demás son todos unos botiflers, no pintan nada aquí, unos charnegos, y o aprenden a hablar catalán y se pliegan, o aquí no pintan nada, ¿no? Y entonces Junts ha perdido esa parte del discurso, entre otras cosas porque la señora Orriols, de Alianza Catalana, ha detectado muy bien cuáles son los problemas de su municipio. Y ha dicho, yo aquí estoy para resolver los problemas de mi gente. Y mi gente detecta que necesitamos poner medida contra esta inmigración ilegal y, por lo tanto, expulsarla, no admitirla. Es decir, lo que tradicionalmente Pedro Sánchez, socio de legislatura de Junts, dice que es xenofobia, racismo y extremaderechismo cuando se trata de Vox. Algo que se le perdona, ¿no?, que se le amnistía en términos políticos a los separatistas por el hecho de ser separatistas, que es algo como muy curioso. Entonces, hay una oleada de jóvenes, sobre todo los de primera jornada de votación o de los primeros años de votación, que están descontentos con las políticas tradicionales de los partidos tradicionales, que compran la política de Silvia Orriols en cuanto a seguridad ciudadana y en cuanto a inmigración ilegal, pero que no son independentistas. Entonces, ¿qué alternativa tienen en Cataluña? Vox. Entonces, por eso se decantan por Vox. Es decir, oiga, a mí me ofrecen lo mismo que esta señora que está subiendo como la espuma, son las mismas políticas, pero me ahorro la parte separatista, ¿no?, la imposición del catalán y tal, que yo no quiero comprar porque no me siento extremista en este sentido, no me siento sectario, creo que soy español en Cataluña. Entonces, esto es lo que yo creo que explica ese pendulazo que se va a sufrir en Cataluña. Y el PP en inmigración ha sido hasta hace nada exactamente igual que el PSOE y todos los demás, luego ha dado un cierto giro, pero parece que ha vuelto a dar un desgiro, ¿no?, porque ha habido ciertas declaraciones a su vez para criticar a Vox que parecía que se situaban de nuevo en la órbita inmigracionista. Creo que han apostado bastante por cambiar ese discurso porque se han dado cuenta de que lo que pasa que quizás lleguen tarde lo que dijo Ayuso, que quizás no lo rentabilicen, sonó exactamente a lo de siempre, a una defensa digamos incondicional de lo que hay en inmigración. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Hoy preguntábamos por los tres tenores. Así es, don Luis. ¿Quién cantará primero? ¿Quién va a dar el do de pecho? ¿Quién será el gallo que alce la voz para despertar quizás a todo el gobierno y alertarnos de la corrupción que parece... Luciano Avalotti, ¿no? Luciano Avalotti. Bueno, pues ese es uno de los candidatos, José Luis Ábalos, Avalotti. También está Koldo, también está Cerdán, y luego hay una opción un poco más triste que es la de que ninguno de ellos va a cantar. Así que esas son las tres opciones que poníamos encima de la mesa. De momento, don Luis, con el 38% de los votos, va ganando la opción de Koldo García Izaguirre, que va a ser el primero que cante. La segunda opción, ¿cuánto? 38%. 38%, tampoco es una mayoría así como enorme. O sea, algo más de un tercio de la audiencia piensa que Koldo va a ser el Pavarotti. Exacto, hay un 31%, la segunda opción más votada, que dice que ninguno, que al final van a resistir ahí. Otro tercio de la audiencia dice que tururú, y que la mafia no les va a dejar que rompan la omertá. Así es, un poquito menos de un tercio, un 27% apuesta por Avalotti, por José Luis Ábalos. Ya ven que es la opción menos votada dentro de estos tres tenores, dentro de lo que cabe si decimos que hablan. Y luego hay una cuarta opción, que es la de Cerdán, Santos Cerdán, que solo un 4% dice que va a hablar. ¿Por qué? Pues porque yo creo que si ya ha estado en la cárcel y no ha hablado, ¿no?, ya que lo has pasado mal durante un tiempo y no has tirado de la manta, pues como que tiene pinta de que va a resistir. Pero por ejemplo, José Luis Sanz no apuesta por Cerdán, sino ¿sabe por quién? Por la Paqui. La Paqui va a ser la que tira de la manta. ¿Por qué? Pues porque ella también tiene muchas cosas en juego. Óscar Jiménez, como le han quitado la tarjeta al Corte Inglés, está cabreada. Claro, pues la Paqui va a ser al final la que diga, mira, hasta aquí hemos llegado. Óscar Jiménez en Twitter dice que el que se lo está llevando, o el que peor lo está pasando y que tiene más que perder es José Luis Ábalos. Entonces apuesta por Avalotti, como decía Alejandro Macarrón. Gualeram 1, que es uno de nuestros habituales en Twitter, dice que ha puesto a
Coldo por poner algo, pero cree que van a cantar todos a coro y serían los niñatos cantores de Ferraz. Qué bonito esto, ¿no? Con muchos conciertos a la UCO. Esto es lo que nos propone este oyente a través de Twitter. Calixto dice que todos han cantado pésimamente mal, pero con un poquito de ayuda, y lo pone entre comillas, hasta van a terminar afinando y cantando como consagrados barítonos. Todo es cuestión de tiempo, nos dicen en Twitter. En el chat se pregunta a Mari Carmen 9934 que cuántos fontaneros, coldos, Tito Bernis y Ábalos debe haber en los gobiernos del turnismo. Y termino con un comentario de Isabel Torrano 6774 que dice que supone que cuanto menos canten, mejor les irá. ¿Hay alguien que se pueda librar de casi todo por cantar? No. Es que ese es el incentivo a cantar, porque si no, ¿para qué vas a cantar? No suelen traicionarse, ¿no? En este tipo de delitos tradicionalmente. Aldama ha cantado. Ya, pero Aldama no es parte de la estructura del PSOE. Aldama era el comisionista que aprovechaba esa relación de amistad, la influencia que Ábalos ejercían sus subordinados, los contactos de Coldo dentro del ministerio. Es decir, Aldama fue un oportunista que era ajeno a la estructura del Partido Socialista, que utilizó como empresario esos contactos que supo hacer, trabar, convencer, comprar, lo que sea, para hacer negocio y para que ganasen otros también, obviamente, ¿no? Para ganar yo tenía que ganar otros. Y entonces Aldama dijo, bueno, pues aquí no me van a dejar a mí caer con el muerto, que es evidente que me voy a comer, pero yo voy a decir las cosas como fueron para arrastrar a otros. De hecho, desde el momento todo lo que ha dicho se ha ido acreditando y además resulta que ha imputado o ha conseguido la investigación de 2 exsecretarios del Partido Socialista, del señor Cerdán y el señor Ábalos, y del asesor de uno de ellos, que era Coldo García Izaguirre. O sea que, hombre, tan baladíes las informaciones del señor Aldama no serán, con independencia de que sea también un presunto delincuente, igual que los otros 3, cuando el Supremo y la Audiencia Nacional han puesto el foco en estos señores y los tienen imputados, y a uno de ellos lo han tenido en prisión provisional durante 5 meses. ¿Y se espera algún siguiente aldamonazo? Él dice que tiene un último sobre, lo ha contado él, ¿no? Que lo tiene ahí guardado y que si a él le pasa algo, si él se ve en peligro, bueno, algo así ha comentado en alguna entrevista, saldría a la luz, que es como su seguro, pero que este no verá la luz hasta que él considere. Pues no lo sé. Yo no he hablado con el señor Aldama, la verdad, y no tengo ni la más remota idea. Bueno... Don Luis, un pequeño apunte. Hoy es el cumpleaños de un compañero de esta casa, Rodrigo Gómez Lorente. Le vamos a felicitar desde aquí y le vamos a chantajear para decirle que nos traiga muy bien, desayuno. como Leire, en plan Fontaneras. Claro. Queremos panchitada. Rodri, muchas felicidades por tus estupendos 25 años y esperamos aquí mismo ese desayuno. Hombre, claro. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Ya. Yo hasta que no vea panchitada Lo que canto. hacen ustedes por unas galletitas, ¿eh? Gracias, doña María Jamardo. Gracias, don Luis. Alejandro Macarrón. Recuerden el libro de don Alejandro Macarrón, Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación. Muchas Gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes. Y pues nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y después a encarar el final del programa.